Continuando con el programa, tendremos una breve exposición y ponencia acerca de las implicancias de la aprobación del proyecto de ley número 970, Ley General de Juventudes del Perú, a cargo del ingeniero Anthony Ramos Vargas. Bien, primero quiero nuevamente darle la bienvenida al doctor Max Hernández Camarero, secretario técnico ejecutivo del Acuerdo Nacional. Un fuerte aplauso para él, de verdad, porque es una de las personas la cual tiene una gran sabiduría por toda la experiencia, por los dotes democráticos que han sido a través del tiempo los que han demostrado, en este caso, su gran profesionalismo y compromiso con nuestra nación. Y además agradecer a nuestra amiga Heidi Juárez por quedarse con nosotros, de verdad, te agradezco muchísimo. Y bueno, justamente quiero hacer brevemente este resumen, porque la idea también es que ustedes participen y esa es la idea. Brevemente, simplemente siguen, por favor. Yo voy a explicar brevemente lo que justamente el doctor Max Hernández señalaba, ¿no? Una vez me decía el doctor Max, ¿cómo podemos hacer para que los jóvenes estén representados en el Acuerdo Nacional? Y justamente esa es una gran pregunta, la cual encontró una respuesta y justamente yo quería decirla el día de hoy nuevamente y repetirla. La única forma de que esté representados los jóvenes es que ellos encuentren una verdadera representación a través de un proceso. Este proceso se tiene que dar a través del fortalecimiento de la institucionalidad en materia de juventud. Está claro que los jóvenes son más de 8,5 millones en nuestro país. La edad etaria 15-29 años. Eso lo tenemos claro. Siguiente, por favor. Bueno, este 29 de julio se cumplió 20 años justamente del cumplimiento de la, en este caso, promulgación de la ley CONAJU. La ley CONAJU se promulgó el 29 de julio del año 2002 y el 30 de julio empezó en este caso, a implementarse. Justamente esta ley CONAJU ha sufrido una serie de modificaciones a través del tiempo, es decir, vigente sí, vigente a la ley CONAJU aún, pero no presente, digamos, del todo, porque los órganos que en este caso componían el órgano llamado Consejo Nacional de la Juventud, que era un órgano de rango ministerial, pero llamado CONAJU, ya no están presentes. Resulta que la ley CONAJU era una ley mixta, la cual estaba compuesta justamente por un marco de definiciones, deberes y derechos, y otro marco que era el marco institucional, que en aquel momento era un sistema de juventud, el cual aún todavía en aquellos años no se tenía un concepto claro sobre el sistema y actuaba como, en este caso, como un ente sistémico, el cual en este caso se puede entender simplemente como que operaba de esa manera. Siguiente, por favor. Resulta que el CONAJU de pronto, en el año 2007, se desactiva. Se desactiva justamente producto de una, en este caso, de una decisión política. Resulta que esta decisión política, a través de un decreto supremo, se desactiva el sistema porque algo que yo debo precisar y debemos tener todos en claro. Una vez un abogado me decía, en la ley, si puedes ponerlo todo, hazlo. Porque si vas a esperar el reglamento, podría pasar cualquier cosa. Y es justamente lo que pasó. La ley CONAJU en aquel momento era una ley que se concibió y se pensó bajo una realidad que para aquel momento era una ley que se mostraba como sólida. Sin embargo, estaba llena de generalidades. Y estas generalidades produjeron en este caso de que posteriormente se actuara a través de un arreglo legal, se desactivara el sistema, en este caso, entre comillas, CONAJU. El CONAJU, al desactivarse, automáticamente lo que sucedió es que hubo un proceso de transferencia del órgano rector de la cabeza del sistema CONAJU hacia el Ministerio de Educación, Secretaría Nacional de la Juventud, que al final se convirtió en un órgano asesor y consultor en juventud. El órgano asesor y consultor no tiene plan estratégico ni plan operativo, y su gasto no genera producto, es decir, todo lo que ellos gastan no genera un producto, es decir, que no podemos nosotros cuantificar ese gasto en resultados. Por lo tanto, siguiente, por favor. La desactivación del CONAJU se da en el año 2007 a través de un decreto supremo que tentó una ley.
Está claro. Y el día de hoy incluso la Contraloría General de la República nos ha dado la razón en el año 2017 con documentos que el Contralor General de la República le deriva a la ministra en aquel momento de Educación. Ustedes verán que al final esta foto que ven ustedes acá, en la parte inferior derecha, es la última foto de los miembros del Consejo Nacional del CPJ, que era el órgano de la sociedad civil que acompañaba al órgano llamado CONAJU. Yo voy a llegar al CPJ rápidamente porque es necesario justamente las palabras que mencionaban. Los jóvenes tienen que estar presentes en la toma de decisiones. Y justamente es en base a eso la preocupación de nuestra organización y de los congresistas presentes en querer saber qué pasó con la sociedad civil que estaba presente y que el día de hoy sus problemas los solucionan en las calles. Concretamente no hay espacios de interlocución para poder abordar temas trascendentales, importantes, que deben ser que son incluso parte de la agenda, pero que además también, a pesar de ser parte de la agenda, ellos no encuentran una voz y además porque el reconocimiento del Estado peruano no se da producto justamente de la ausencia de estos espacios de representación nacional. Siguiente. Y bien, si en el año 2007 se desactiva el CONAJU con un decreto supremo, resulta que en el año 2013 el reglamento se deroga. Es decir, hay una constante vulneración de la ley y obviamente se consuma el golpe certero con la derogación del reglamento. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Una ley que no se puede aplicar. Ustedes pueden ver el decreto supremo 118-2013 PCM. Ustedes ven ahí el informe justamente donde señalan que se deroga el reglamento de la ley CONAJU, que es justamente el decreto supremo 106-2002 que reglamentó la ley CONAJU. Después que se promulgó la ley, se reglamentó. Y luego, 2013, se deroga el reglamento. Siguiente. Y bien, de hecho que se consumó lo que se buscaba. Los jóvenes no están presentes. Por eso que el doctor Marx Hernández se hace la pregunta, ¿en dónde encuentro la representación de los jóvenes? Porque si tuviéramos un Consejo de Participación de la Juventud Nacional reconocido, el doctor Marx Hernández convocaría el Consejo de Participación de la Juventud automáticamente y le daría el asiento que merecen en el Acuerdo Nacional, porque son los jóvenes justamente una gran población que no tiene representación. Y no encontramos representación. Si vamos al ámbito universitario, a ámbitos de voluntariado, aún todavía existe una ausencia de representación. Siguiente, por favor. La Contraloría jugó un papel importante y medular en todo este proceso, porque fue la Contraloría justamente en que diversos oficios que hicieron informes también lograron ayudar a que a forzar a que el Estado peruano se pronunciara referente al papel que jugaba realmente el Estado peruano y quién asumía la rectoría. La rectoría, cuando aparece el SENAJU, la rectoría la asume el Ministerio de Educación porque absorbe al ente que recepciona, en este caso la Comisión Nacional de la Juventud, CNJ, que posteriormente cambia de nombre, se llama SENAJU, y automáticamente la Contraloría se percata de que el momento que se absorbe las funciones administrativas, económicas y funcionales, se copia y se pega, un copy-paste, de lo que era el CONAJU, y justamente caen en el error porque al copiar reconocen también la presencia del CPJ sin querer. Yo creo que sin conocimiento ellos pensaron copio y pego y lo incluyo en mi ROF del Ministerio de Educación. Eso hicieron y cometieron el error de poner CPJ. Y entonces la pregunta era a la Contraloría, si en tu ROF que compromete presupuesto tienes un artículo que dice que tienes que tú brindar asistencia técnica al CPJ, entonces ¿dónde está el CPJ? Entonces automáticamente el Contralor dijo, ok, todo lo que tiene que ver con tu ROF, hay presupuesto y yo intervengo sobre presupuesto. Y por ello yo te pregunto, ¿qué estás haciendo con el presupuesto respecto al CPJ? Entonces el Contralor envía documentos y empieza a preguntar. Y justamente eso forza
a que se emita un pronunciamiento. Siguiente. La Oficina de Asesoría Jurídica del Ministerio de Educación le dice al Contralor General de la República y le dice al Congreso de la República, a la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, le dice de que sí, pues, exactamente hay un problema del marco legal en juventud en nuestro país y que además también existe algunos informes que ya se ha analizado, se ha evaluado esta condición de los jóvenes que no tienen representación. Por lo tanto, este informe es muy importante porque este es justamente el catalizador de todo lo que vino después y ahora justamente hablamos del proyecto de Ley General de Juventudes. Este documento es el oficio 05344 del 2018 de la Oficina de la Secretaría General del Ministerio de Educación a través de la Oficina de Asesoría Jurídica del Ministerio de Educación. Siguiente. Y bueno, acá está todo. Aquí está todo, señores. Lo que ustedes ven ahí son las conclusiones de ese informe de Asesoría Jurídica del Ministerio de Educación. Quienes son los que saben más, obviamente, asesoría jurídica en el Estado. Y ellos manifiestan de que hay un problema y lo han visto, que el CPJ no se puede reactivar en nuestro país producto que hay un debilitamiento de la ley. Entonces, la ruta que planteaban muchas personas especialistas era regresar por el mismo espacio, por el mismo camino que se desactivó el CONAJU. Pues ellos dicen que no se puede hacer eso. Y lo que dicen concretamente es que se proponga un nuevo marco de ley. Ellos proponen justamente en esas conclusiones que se necesita un nuevo marco de ley. No hay forma de regresar por el CONAJU porque ese CONAJU hay un proceso muy engorroso legalmente, el cual hubo una fusión por absorción, hubo la derogación de un reglamento, ya se debilitó. Lo más viable para ellos es un nuevo marco de ley. Siguiente. Y bien, lo que sucedió es lo que ustedes ya conocen, muchos de ustedes, esta iniciativa se empezó a trabajar justamente en la Comisión de Educación, Juventud y Deporte. Justamente la presidía en ese momento, en dos legislaturas consecutivas, Fuerza Popular. Fuerza Popular, aunque no lo crean, aperturó una mesa de trabajo en juventud para definir la fórmula legal en juventud, cómo iba a ser el nuevo marco legal. Y se definió que fuera una ley general. Siguiente, por favor. Y luego se presentó el anteproyecto de ley a la congresista Milagros Salazar, presidenta de la comisión, y a diferentes órganos como Defensoría del Pueblo, Contraloría también se le notificó, a la presidencia del Consejo de Ministros, y se procedió el trabajo del anteproyecto. Siguiente. Luego, lo que se comentaba el congresista Edras Medina. Al final, el presidente de la comisión de la legislatura 2020-2021 decide elevar la iniciativa como proyecto de ley, la numeración 6352. Desde ahí empezó toda la historia. Se sustentó en la comisión, se hicieron sesiones descentralizadas, incluso la Municipalidad Provincial de Piura, que es la municipalidad provincial que tiene a su cargo un excongresista, también de la bancada de Fuerza Popular. ¿Por qué voy a mencionar a Fuerza Popular? Porque justamente quiero llegar a concluir con ello. Siguiente, por favor. Como le dije, las sesiones, desde la 17ª sesión ordinaria de la comisión del año 2020, la 18ª sesión ordinaria también, y la primera audiencia descentralizada, como menciono, en la municipalidad de Piura. Siguiente. ¿Por qué SENAJU no puede cumplir su objetivo principal? Porque es un órgano asesor y consultor en juventud y simplemente SENAJU es eso. No tiene plan operativo, plan estratégico y además su gasto como institución se centra simplemente en generalidades como gastos operativos y cosas así. Bueno, quiero dirigirme a ustedes y quiero que me den la dispensa del caso, la dispensa de Max y la dispensa de Anthony, porque tenemos pleno hoy día. Tenemos una actividad y tengo que ir a cumplir con mi función de congresista, pero no sin antes dejar a dos de mis asesoras de mi despacho, a Giovanna y a Flori,
que van a apuntar y desde mi despacho congresal, vamos a ayudar a impulsar la ley que ustedes tanto están luchando. Creo que desde mi escaño, ya lo dije en mi discurso, voy a ayudarlos. Considero que es una causa justa. Entonces, desde ahí mi compromiso total con ustedes. Se quedan las 2 asesoras que me van a ayudar a que la reunión que se continúa, porque le he pedido a Anthony que hagamos un paréntesis porque me tengo que retirar, y yo les agradezco muchísimo, realmente, infinitamente. Voy a tener que tomarme un café con este hombre porque tiene un montón de experiencia y eso va a ayudar a que mi despacho sea un despacho reinventado otra vez. Gracias. Muchísimas gracias a la congresista Heidi Juárez Calle, quien se tiene que retirar debido a su labor legislativa, a quien despedimos con fuertes palmas, por favor. Bien, bueno, muchas gracias, congresista Heidi Juárez, de verdad, por su apoyo y respaldo en este evento. Y bueno, nos quedamos, caballeros, a terminar de poder explicar este proceso. Listo, muy bien. Para cerrar ya, la SENAJU tiene deficiencias. Justamente hubo una oportunidad de poder reunirme con varias autoridades, desde primeros ministros, ministros de educación, y en esas conversaciones que teníamos, ninguno me decía, vamos a activar este tema, vamos a encontrar una solución, porque significaba construir un marco de ley y eso era dificultoso. ¿Quién se iba a sentar a hacerlo? Siempre esa es la pregunta, ¿no? ¿Quién lo hace? Porque todos podemos hablar y todos podemos coincidir en que hay un tema que está pendiente, pero la pregunta es, ¿quién lo hace? Resulta que ese es lo más difícil. ¿Quién se involucra y se compromete a hacerlo? Y se siente y comienza a estudiar, a llamar y a consultar. Es como hacer una tesis. Es casi lo mismo. Siguiente, por favor. Entonces, SENAJU plantea también su reforma. En su momento llega la reforma de SENAJU, porque ellos presentan un documento y confeccionan un documento, pero sin embargo ellos ya habían opinado de este documento que ven ustedes acá, y que el 6352, que era la primera versión, porque esta versión ya viene a ser la 3.0. Resulta que la versión del 2019 viene a ser la versión 1, la versión del 2020 viene a ser la versión 2, que ya es proyecto de ley, luego se desarchiva, es la versión 3, y claro, el dictamen viene a ser la versión 4, es la 4.0, digamos así. Es la 4.0. Es decir, a comparación de otras iniciativas legislativas, nosotros estamos ya en la versión 4.0. Ellos están con su versión 1.0. Ahora, ellos opinan, y lo que señala SENAJU en un primer momento es de que esto ya preexistía, que ya existía un sistema de juventud y que todo funcionaba bien. Siguiente, por favor. Posteriormente, el ministro de Educación en aquel momento, que fue el ministro Ricardo Cuenca, una persona de apertura, que incluso me acompaña acá los amigos Landers, hablamos con el viceministro de Educación, ahí está testigo, conversamos con el viceministro de Educación, con los amigos Chipivo Conivo, y maestro es maestro ahorita, está enseñando en el colegio, ¿cierto? Está enseñando allá en Ucayali, y becario también de Beca 18, estuvo con nosotros en una reunión con el viceministro, y el ministro Ricardo Cuenca
se pronuncia con la secretaria de la Juventud, Noelia Chávez, y deciden pronunciarse y decir que sí, era necesario tener una reforma en juventud, y de esta manera corrige de alguna forma públicamente lo que ya había manifestado la CENAJUE a la interna. Eso es justamente algo que debo rescatar y reconocer. Cuando existe voluntad, pues se empiezan a mover las cosas. Siguiente, por favor. Bueno, la pregunta que decimos siempre, ¿qué espera la juventud? Pues la juventud espera siempre más derechos, pero también tenemos que recordar que tienen deberes con la patria y para ello tiene que haber garantías para que esto se cumpla. El ejercicio ciudadano que justamente el doctor Max Hernández siempre me repite, tiene que darse siempre se tiene que dar, pues, con derechos, pero también recordando que tú tienes un compromiso como ciudadano de fiscalizar, preguntar y nunca quedarte callado. Porque cuando tú dejas de preguntar, justamente es ahí donde se aprovecha la corrupción, ¿no? Y hablamos con esa palabra, la corrupción se aprovecha cuando dejas de preguntar. Cuando preguntas, te vuelves incómodo para los corruptos. Entonces tenemos que preguntar, saber por qué las cosas no funcionan. Y cuando nosotros preguntábamos, nos decían que éramos cargosos en un inicio. No sé si recordarán por ahí, decían, qué cargosos que son, que preguntan con lo mismo, pero no, ya saben la respuesta. Resulta que esta respuesta nos llevó hasta aquí. Siguiente, por favor. Y bueno, al final, nosotros decimos y concluimos que la Ley General de Juventud, el proyecto de ley, es un garante de derechos. Claro, eso no nos hace olvidar que también de los deberes que tenemos con nuestro país. Más aún ahora necesitamos estar comprometidos con nuestra patria porque afronta un periodo difícil, no solamente político, sino también social. Y seguramente pronto tendremos nosotros la dificultad también de afrontar estos efectos económicos que no solamente la guerra ha traído de Europa, sino también los efectos de la economía en nuestro país, porque de hecho los índices macroeconómicos señalan de que esto va a ser difícil de superar después de la pandemia y esperamos que no tengamos otros tipos de efectos más allá de los que se ha dado. Yo creo que el día de hoy lo que debo concluir esta reunión y en este caso para escucharlos a ustedes es que tenemos una herramienta. Esta es una herramienta que debemos utilizar. Debemos aprovechar que está para debatirse en el Pleno y las iniciativas que se han presentado justamente hace poco, tanto de la bancada de Fuerza Popular como también otra bancada que no recuerdo ahora mismo el nombre, deben saber ustedes que esas iniciativas tienen algo en común. Incluso las tres al parecer muestran una preocupación por el tema juventud. Eso hay que rescatar. Como decía José, se puso en agenda el tema joven. Y eso era necesario. Nadie se atrevió y el día de hoy se puso en agenda. El día de hoy Max Hernández, el doctor Max Hernández, y disculpe que lo tutee, está aquí con nosotros porque él también sabe de que el tema juventud es parte de la agenda y es de su interés como secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional también estar presente aquí para poder escucharnos. Porque el Acuerdo Nacional es una instancia importante en nuestro país y se tiene que respetar. Y la juventud tiene que hacer respetar el Acuerdo Nacional. Cuando se convoque se tienen que reunir. ¿Por qué? Porque es la reunión, justamente la comunicación, es el mecanismo más antiguo para solucionar los problemas. Y es algo que el día de hoy se ha perdido en nuestro país. Preferimos discutir que empezar a conversar. No podemos empezar a solucionar problemas discutiendo, sino tenemos que dialogar. Primer paso es el diálogo. Sobre eso se construye la democracia y seguramente eso va a sostener la gobernabilidad de nuestro país. Por lo tanto, para mí, brindar una opinión de los proyectos de ley presentados, yo espero que sean analizados tal como nosotros hemos sido analizados. No voy a entrar en la crítica, porque quizás pensaba hacerlo en algún momento. Pero no, que se sometan a la evaluación. Nosotros tenemos un proyecto de ley para ser aprobado, para ser debatido y aprobado.
y vamos a ir por ese camino, porque creemos que es el correcto. Preferimos ser específicos en la ley que dar generalidades en una ley que si nos dan la facultad y la posibilidad de ser específicos, lo seremos. Y este proyecto es específico y se ajusta al marco constitucional de nuestro país. Eso es lo más importante. Así que muchísimas gracias y ahora vamos a empezar a escucharlos a ustedes. Muy bien, muchísimas gracias al ingeniero Anthony Ramos Vargas, presidente de la Red Nacional de Juventudes del Perú.